Muchas veces yo digo que tenemos que seguir grabando mientras se desarrolla la parte publicitaria. Porque es lo más interesante. Porque es lo más interesante, efectivamente. Backstage. Así que me gustaría redactar un poquito esto que estaban conversando, de estos personajes. Y habíamos hecho referencia a que Salas en su vida periodística había tenido, su fase periodística, la fortuna de hacer reportajes importantes en una época que la Argentina tenía gente muy culta, de mucho desarrollo intelectual, y justo trajimos a colación los reportajes de Antonio Carrizo, que hizo en el 84 y por suerte se han conservado para el canal Volver, donde el que pregunta casi como que sabe tanto que el que responde, y el que responde es o Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa. Este tipo de periodismo realmente hoy no hay. Prácticamente se ha acabado. Sí, en la práctica se está acabando por lo menos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un tema que es el tema de la formación, ¿no? Porque yo que tuve por el lado paterno una familia centenaria, en realidad mi formación no difirió mucho de la formación, salvo la académica, de la formación de mi tío abuelo, que había nacido en 1890 y algo. Nos formamos librescamente. Sí. En cambio, la formación actual es una formación audiovisual sobre todo. Entonces, de pronto, el otro día unos compañeros de trabajo me estaban preguntando quién era el presidente en el año 61. Y después, porque estaban mirando un programa de televisión de preguntas y respuestas. Y quién había escrito un libro que se llamaba El hombre que está solo y espera, porque no... Era en un programa de preguntas, y después me decían, sos una Wikipedia. No, no soy una Wikipedia, soy... Era para decirle, vos sos un tipo muy bruto. Claro, pero el problema es que inclusive en ese tipo de programas, vos te das cuenta cuál es el nivel de la gente. La vez pasada, una persona, el doctor Regazzoni, que escribió un libro sobre la universidad, él dice, y a mí me parece que es un criterio bastante discutible, pero bastante atendible, que habría que empezar a pensar el país desde la universidad hacia abajo y no como siempre se hace desde la escuela primaria o desde la maternal hacia arriba, porque los universitarios tendrían que ser los que piensen el país. Es una discusión eterna. Yo la padecí en el Ministerio de Educación. Y hay razones para una cosa y razones para otra. Y entonces, sin base no hay edificio, y otro te dice sin tracción desde arriba no hay desarrollo. Claro, y entonces ahí tenés el problema que no te vas a encontrar con esos periodistas porque copian y pegan. No, es otra cultura. Cortan, copian, inclusive, pegan. Audiovisual es casi visual. Nosotros lo vemos en la facultad, que lo que ven lo entienden más que lo que escuchan. Entonces hay que ponerse a la altura de ver, después de salir de un secundario tan pobre que hay ahora, que la universidad tenga alguna posibilidad de juntar las dos culturas que tenemos nosotros y las que vienen ellos, que además, el ejemplo de Wikipedia es muy claro. Podían leer, aunque sea Wikipedia, que tiene una serie de errores, pero podían fijarse ahí, 1961, presidente de la Argentina, y iba a salir, pero no lo hacen. No. Sí, es la cultura del menor esfuerzo. También es eso, ¿no? También es el tiempo, porque vos decías, antes la gente tenía un tiempo que dedicaba más. Hubo un siglo que la gente, inclusive autodidactas como Tony Carrizo, porque es un autodidacta típico, tenían el tiempo para dedicar a la lectura. Yo eso no lo creo. Yo eso no lo creo. Si vos tenés tiempo para dedicarle 5 o 6 horas a la televisión, que se la dedica a todo el mundo. Bueno, pero no tienen la inclinación. Han cambiado las prioridades, pero... Claro. Sino que ni siquiera es una prioridad. La gente se siente y mira. En una parte, fíjate cuando dice Humberto Eco, dice la sobreinformación desinforma. Cuando vos ibas a la biblioteca de tu pueblo y decías, quiero algo sobre Napoleón, te daban un libro. 5 libros. Un libro, 2 libros. Hoy te tiran 50.000 títulos y vos no sabés cuál es bueno, cuál es malo. Yo creo que es una de las cosas más inteligentes de Humberto Eco. Sí, yo aprendí una cosa de Sylvain Laurier, que es el experto en educación de la UNESCO. El tipo que vino a la Argentina, yo tuve la suerte de poder disfrutarlo bastante, él decía... es tal la cantidad de conocimientos a transmitir que ya la educación no consiste más en la transmisión de conocimientos. Entonces hay que replantearla y hay que
transmitir el herramental para el aprendizaje. Exacto. Sí. Y después, o sea, en carreras cortas, no enciclopédicas, porque hay carreras, sobre todo las de las ciencias duras, que no pueden durar 6 años, porque el alumno de 6º año, para él, lo de primer año es arqueología ya, claro. no existe más. Entonces, carrera de 2 o 3 años, transferir el instrumental para el aprendizaje, enseñarle a aprender, y, con materia... y el docente aprender a enseñar, de paso, y después el reciclaje y la capacitación permanente. Esa es la tendencia. La materia obligatoria que hay hoy en metodología de estudio y la otra metodología de investigación, materias que nosotros no teníamos en nuestras carreras. Claro. Pero hoy es absolutamente necesario enseñar a estudiar, el método de cómo se estudia, porque ha cambiado el tema, sí. Se ha perdido un poco el humanismo también, eso se ha perdido. Nos acusaban a los alumnos del Nacional Buenos Aires de ser enciclopedistas, pero creo que nos hemos pasado de rosca. Ahora la especialidad o los especialistas son, como decía Florencio Escardó, que es una persona que sabe mucho de algo, hasta que pronto sabe algo de algo, hasta que finalmente sabe todo de nada. No, es cierto también. Yo creo que la sociedad tendría que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Es que si se circunscribiera a la transferencia de lo elemental, a mí en Derecho Internacional Público el profesor me preguntó, Derecho Radio Cable Telegráfico, decime ¿para qué sirve esto? Entonces, si me hubieran transferido en 3 años lo elemental, lo básico, lo central del derecho, y me hubieran despertado la curiosidad por todas las otras cosas que no son derecho, pero que hacen al derecho, como pero es la literatura. A vos te habrá pasado, porque me pasó a mí con derecho aeronáutico. Había un estudio en toda la Argentina que se dedicaba a derecho aeronáutico. ¿Para qué quedaba la materia? Un estudio. Claro. No tenía ningún sentido, ¿sí te acuerdas? Ahora, volviendo un poco al tema de los intelectuales y la política, y me queda por ahí el tema de los intelectuales y los empresarios, porque uno, por ejemplo, se plantea, cuando ve seminarios, congresos, donde aparecen sectores empresarios, donde por ahí aparecen algún filósofo dando una charla, gente de otra, digamos, supuestamente intelectuales hablando de otros temas. Hay en esa gente también una necesidad de absorber otras visiones, o es... Debiera haberla, esa sería la pregunta. Debiera haberla. Yo tengo un ejemplo claro. Se discutió hace poco la modificación del Código Civil respecto al casamiento de personas del mismo sexo. Y una persona, no importa quién, que es candidata a presidente o precandidato, discutió con un grupo de intelectuales porque su propia cultura anterior lo llevaba tal vez a equivocarse en lo que iba a decir. Entonces discutió por qué esto, por qué lo otro, por qué la adopción, cómo tengo que votar. Esta avidez yo la veo en algunos, no es que todos no quieran saberlo. Eso es muy importante. Inclusive en el mundo científico, yo lo veo más o menos cerca, porque mi hijo es científico, está en los Estados Unidos, veo el interés humanístico que tienen también, porque si no se deshumanizan totalmente los científicos, que al día siguiente de un descubrimiento ya están trabajando en otro, porque eso sí es a una velocidad vertiginosa. Tienen también que tener una base de otro tipo, del viejo humanismo, y creo que todavía no se ha logrado ese que sería el ideal, que bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no?, como dicen los españoles. Pero hay que despertar esa inquietud, y la necesidad está. Lo que pasa que, como el burgués de Molière, a veces el empresario no se da cuenta que tiene que hablar en prosa. Por ejemplo, la vez pasada, un íntimo amigo mío tiene un yerno que es filósofo, y me preguntaba qué posibilidad habría de conseguirle algún trabajo. Y digo, ¿por qué no me pone en un papel las cosas que puede hacer un filósofo? Me asombré de las cosas que puede hacer un filósofo. Es decir, cuando una empresa diseña su mensaje, la cantidad de cosas que le puede incorporar un filósofo a favor, y la cantidad de cosas de las cuales la puede prevenir a la empresa. No uses esa palabra porque tiene tales y tales connotaciones que te pueden alienar tal mercado.
Bueno, esto yo creo que no hay ningún empresario que lo esté pensando. Entonces yo reformulo la pregunta. ¿Debiera el empresario nutrirse del aporte de los intelectuales? Bueno, la pregunta que cabría entonces, perdón, y pues tengo que hacer la última pausa del programa, sería, ¿esto que se hace son intentos de llegar, de incorporar, de tener una visión diferente? ¿Esto que se hace por parte de quién? Por parte de los seminarios, Tomá Idea, Tomá la Asociación de Bancos, hay muchos que traen gente del exterior para conversar sobre estos temas. Por ejemplo, mencionaste el tema de educación y hay 4, 5, 6 figuras, yo digo figuras porque son las que siempre están presentes en cualquier debate educativo de cualquier organización, como digamos, un grupo permanente, ¿no es cierto? Y entonces mi pregunta es, ¿esto es moda, es snow, o es realmente el interés por ayudar a generar cambios? Hago la pausa. Iniciamos la última parte de nuestro programa, de esta charla realmente muy rica en ideas, en expresiones. Y ahora lo único que les pido es, señores, la conclusión muy breve de cada uno de ustedes. Bueno, me parece que uno se va enriquecido de acá. De todas maneras, me parece que hay que hacer todo el esfuerzo para que los intelectuales, sobre todo de las ciencias políticas, se acerquen para la estrategia política que este país necesita. No es lo mismo que un candidato discuta un tema con un puntero, tomando una frase de Sara, o que la discuta con Guillermo O'Donnell, por nombrar a alguno de los politólogos importantes. Me parece que el político debe hacer el esfuerzo para superarse y convocar. Y el convocado creo que debiera comprometerse, no con un candidato, sino con una política y aportar por ahí. Con Enrique siempre hablamos de la usina. Con Enrique porque somos desarrollistas. Yo soy radical, vertiente desarrollista, y la usina era algo muy importante. La usina que tenía Frondizi para darle la estrategia de la política. Mucha gente no sabe qué era la usina. La usina eran un grupo de personas donde estaba Rogelio Frigerio muy visiblemente, que marcaba una estrategia política donde el país tenía que ir para adelante, pero había otras que eran más chicas, pero que también aportaban. Me parece que necesitamos tal vez un cambio después de estos años, con tantos años, donde los presidentes, algunos no conocen la historia, ni siquiera. Enrique. Un poco siguiendo la línea de Federico, que él se define como un radical vertiente desarrollista y yo me defino como un intemperie vertiente desarrollista. Claro, vamos a hacer la referencia al tema, a la palabra intemperie, porque el día pasado estábamos hablando con Enrique y mencionábamos que uno se siente en la intemperie porque no pertenece a ningún grupo, porque por nuestro esquema de no aceptar lo que el grupo quiere. Entonces la discrepancia, que no es admitida, como decías vos, hace que uno no sea perteneciente a ninguno de los grupos. La intemperie sin nada para abrigarse y sin paraguas. Lo que pasa es que el nivel del desafío argentino me parece que es tan grande que requiere y convoca a distintas vertientes de pensamiento, de acción, de reflexión. Porque el fenómeno central de la política de hoy requiere de aportes, digamos, multidisciplinarios, para llamarlo de algún modo. Y eso solo se puede lograr con renuncias parciales a puntos de vista para poder compatibilizarlos con los demás. A mí me parece que la unanimidad solo se logra en la soledad. Y de la soledad no surge el poder. Entonces, aquí hay problemas que son
de diversa índole y que deben ser analizados en su conjunto para seleccionar las prioridades, sobre esas prioridades aplicar el ritmo, ese ritmo y esas prioridades sustentarlas en una alianza social con fuerza suficiente como para cambiar la realidad, sabiendo que esa alianza social tiene a lo mejor un rumbo de marcha determinado que después se va a disolver o se va a reformular de otro modo, y que los objetivos de hoy son el piso de los objetivos de mañana. Es decir, la vida transcurre, es un proceso dinámico, hay influencias recíprocas, hay pesos y contrapesos, hay enviones y frenos, y todo esto el político que está pensando en la próxima elección y no en la próxima generación no lo puede siquiera llegar a concebir. Por eso a mí me parece que política e intelectualidad son dos patas indispensables del camino hacia el desarrollo humano, y ese es el desafío que tiene que enfrentar la Argentina. Ana. Bueno, primero quiero decir que yo no soy desarrollista, tengo toda otra experiencia, pero quiero agradecer a esa usina donde estaba Arturo Frondizi, porque en un momento muy grave de la Argentina en que yo tenía que huir, él y Ramón Prieto me ayudaron a huir. Huí a un Paraguay del que me volví, aclaro, porque era el Paraguay de Stroessner. Pero ya que lo nombraron, entonces quiero llevar mi recuerdo y mi agradecimiento por lo menos a esa acción en momentos muy difíciles. Por otro lado, pienso lo que vos decías de la unanimidad. Es verdad, la unanimidad es con uno, pero a veces ni siquiera es con uno, porque uno a veces también va cambiando. Yo creo que tiene que haber, sobre todo, lograr que haya interlocutores y lograr que haya concordia, porque la concordia es justamente con el diferente, no es conmigo mismo ni con mi mellizo. Y en ese sentido creo que también lo que tenemos que hacer, y no me quiero alargar demasiado, es una diferencia entre lo que son los profesionales y lo que son los intelectuales. Porque hay montones, que es lo que dije un poco al principio con lo de los artistas, hay montones de profesionales que avalan tal o cual o no sé qué proyecto con el título de intelectual. Y yo creo que por más que esté devaluada, es una categoría que va un poquito más allá, ¿no? Justamente sobrepasa la profesionalidad, ¿no? Se arriesga a lo que vos dijiste al principio, a vivir en permanente duda, es decir, esto lo hice bien, pero quizás en el próximo libro que escribo pienso una cosa diferente porque ya tengo un aporte diferente o porque otro me corrigió tal cosa. El último minuto del programa es tuyo. Mira, el último minuto yo lo voy a dedicar al recuerdo de una persona, ya que salió el tema de la usina. Yo trabajé en la revista ¿Qué? Muy al lado de Frigerio, sin que yo fuera frigerista. ¿Revista qué? ¿Año 57? No, 56. yo trabajé en el segundo periodo, 62 en adelante. Yo era un niñito entonces y se me respetó como un igual. Yo tenía 22, 23 años. Y se me respetó como un igual. Aprendí al lado de Marcos Merchensky, aprendí al lado de Enrique Alonso, aprendí al lado de Rogelio Frigerio, el tipo más respetuoso de mis divergencias, quizá porque yo no era una persona de Lopic, quizá porque era muy joven. Pero además quiero decir de Rogelio Frigerio que él sí era un humanista. Un día se acercó con una enorme antología de poesía, sabiendo que yo estaba haciendo mis primeros palotes, se acercó con una antología de poesía y me dijo: mire Salas, esto es algo que yo publiqué hace algún tiempo. Era una antología de la poesía argentina magnífica, quizá una de las mejores que salieron, que lo único que decía como autor era R.F., ¿no? Rogelio Frigerio. Y siempre, cuando después trabajé en Clarín también, y nunca pertenecí a su grupo, siempre tenía una palabra, una frase, me recomendaba un libro. Yo creo que es un buen recuerdo de una persona que fue denostada hasta el horror y que sin embargo a varias generaciones de argentinos les enseñó a través de aquella revista y a través de una prédica de mucho tiempo. Les enseñó a pensar. Les enseñó a pensar. Señores, esta mesa ha sido entre ellos una auténtica expresión de lujo intelectual. Muchas gracias. Dios mediante, a la semana próxima.